Hay una primicia que no estaba programada para que la compartiéramos con ustedes el día de hoy, pero que me parece muy importante y vamos a dedicarle unos minutos a hablar sobre esto. No sé cuántos de ustedes están enterados de un movimiento que hay en los Estados Unidos a partir de la semana pasada. Inició el miércoles de la semana pasada y hoy continúa activo, ¿verdad? Se le está llamando el avivamiento de la Universidad de Asbury, que está en Kentucky, Estados Unidos. Este miércoles hizo 8 días, o sea, hoy van 11 días. El miércoles esta universidad es una universidad cristiana, ahí se preparan profesionales que sirven en los ministerios de las iglesias o en áreas seculares, pero principalmente acude gente que se prepara en estudios en la palabra, e incluso pues hay maestrías, hay doctorados en teología en ese lugar. Ese miércoles en la universidad hay una capilla, es un lugar de oración, un auditorio donde se reúnen a orar, que es obligatorio, esto es importante que me escuchen, es obligatorio para cada alumno, para cada estudiante, tener 2 sesiones por semana de capilla, así le llaman. Entonces los estudiantes asisten y pues de manera obligada, ¿verdad?, a su sesión. El miércoles de la semana anterior, a las 10 de la mañana tenían su sesión de capilla y llegaron los jóvenes. El auditorio es como para unas 1,300 personas, la capilla, pero había cerca de 100 jóvenes que estaban, alumnos, que asistieron esa mañana de una manera rutinaria, ¿verdad? Y pues llegó un maestro de la universidad y compartió un mensaje. El mensaje que este maestro compartió fue en relación al amor. Él tomó la carta a los Romanos, capítulo 12, y habló acerca del amor de Dios y de la necesidad de que ese amor de Dios en nosotros se manifieste y se exprese hacia los demás. Y entonces, cuando él terminó su mensaje, un mensaje de unos 15 minutos, los animó a que se expresaran el amor, a que manifestaran el amor, que si el amor de Dios estaba en ellos, no fuera solamente teoría, sino que hubiera una práctica de ese amor, una experiencia personal. Y termina él y hace un llamado con estas palabras que les acabo de decir, y el grupo de la universidad comienza a entonar un coro, y entonces comienza el canto, un canto en inglés, ministrando al Señor, y el maestro de la universidad hablando de esta situación de si tú estás experimentando vacío en el amor, si no has conocido el amor de Dios, si nunca le has expresado a alguien el amor de Dios, pues este es el momento para que recibas de Dios. Y a ese llamado respondieron primeramente algunos jóvenes. Hay algunas imágenes que quisimos traerles, las tenemos ahí disponibles de lo que ha estado pasando. El asunto es que se ve en algunos videos cuando inició la clase y el maestro está hablando y los chavos están, la mayoría son jóvenes, los chavos están distraídos, no poniendo atención, unos bromeando con otros, están casi acostados en los sillones, y el maestro está compartiendo la palabra, leyendo la escritura y hablándoles. Y cuando hace el llamado, se acercan como unos 15 jóvenes a la plataforma donde estaba parado él y comienzan a llorar y a clamar después de haber escuchado la palabra sobre el amor. Y siguen los cantos, y entonces casi los 100 que estaban ahí se levantaron y se empezaron a arrodillar y empezaron a clamar a Dios, y empezó a haber un mover del Espíritu de Dios ahí inesperado. Tan es así que a partir de ese momento no ha parado.
24 horas, todos los días de la semana, ha permanecido. Es sorprendente, ¿verdad? Entonces, esos 100 que estaban ahí llorando, cantando, clamando a Dios, pues comenzaron a hacer una noticia dentro del campus de la universidad, y entonces empezaron a venir por curiosidad a ver qué estaba pasando otros jóvenes de la misma universidad, y aquello se empezó a llenar. Y el asunto es que nadie se iba, iban llegando, y entonces hubo, ya después de 6, 8 horas, hubo algunos jóvenes que se pararon, y en un tiempo de silencio empezaron a dar testimonios, y los cantos seguían, y así está. Hoy es el 11º día. Ese auditorio no se ha cerrado, muchos han permanecido totalmente ahí, y a partir del jueves de esta semana ya es una noticia internacional. Ya está en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales se está hablando ya de esto. Por eso quise tomarlo hoy como algo importante y como una primicia de lo que Dios está haciendo. Entonces ya se está hablando del avivamiento en Asbury. Hay un avivamiento en Asbury. ¿Qué está sucediendo? Pues que primero toda la localidad, primero los mismos estudiantes, después los que viven en ese pueblo del estado de Kentucky empezaron a llegar también. Después empezaron a llegar de otras universidades y de otros estados de la Unión Americana. Empezaron a ir iglesias con grupos a ese lugar, y el día de ayer a las 7:30 de la noche ya eran miles. Se ve el campo o las instalaciones del campus de la universidad con miles de personas fuera. Ya hay pantallas, porque ya no caben en el auditorio, hay pantallas en el exterior, y afuera, en los jardines, en las banquetas, está la gente cantando, alabando, arrodillándose, orando. Es tremendo. En la universidad, aparte de la capilla, tiene 3 espacios más, salones, estaban llenos el día de ayer. ¿Qué está sucediendo? Pues que entonces ya empezaron a abrir otras iglesias. Hay iglesias cristianas cercanas ahí a la universidad y están abriendo sus espacios para que ahí la gente se reúna. Decía el reporte de ayer a las 7:30 que era un frillazo tremendo el que estaba haciendo allá por la onda gélida que hay en Estados Unidos. Entonces le pedían a la gente que no permaneciera afuera, pero pues la gente está llegando ya con sus chamarrones y están haciendo ya casas de campaña y etcétera. O sea, hay un mover poderoso de Dios en ese lugar. Esto que ustedes están viendo en esas fotografías es el interior de la capilla. Entonces, ayer había casi 2,000 personas, estaba rebasado el cupo y había más gente que estaba queriendo entrar. ¿Qué está sucediendo? Que las autoridades y los jóvenes que iniciaron en este mover han establecido que solamente entren al auditorio jóvenes, que solamente menores de 25 años hacia abajo puedan entrar. Y entonces están renovando los grupos. Sale un grupo a la 1:30 o 2 horas y entra otro grupo, pero solamente de jóvenes. Y entonces los adultos se están quedando en la parte exterior y en otros espacios. Pero están priorizando que la experiencia al interior de este auditorio sea exclusivamente para jóvenes. Hay mucha polémica, ¿verdad?, respecto a si es o no es un avivamiento. Y por eso quise platicar sobre esto con ustedes. Si ustedes recuerdan, yo hablé en el mes de enero de que 2023 era año del Espíritu Santo. Y que esto significaba que iba a haber un mover especial del Espíritu de Dios durante este año. Y que era el inicio de una nueva temporada, que estábamos iniciando una temporada de 7 años. Este arranque, 2023, es con un mover especial del Espíritu. Que el Espíritu de Dios iba a estar haciendo cosas importantes que no estaban planeadas y que iban a suceder. Hace 15 días, durante el mensaje, volví a hablar de esta parte de avivamiento y vimos la cita de Habacuc 3, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y orábamos que efectivamente la obra de Dios sea avivada en cada uno de nosotros. Habacuc decía: aviva tu obra en medio de nosotros, aviva el fuego.
que tu palabra, que tu presencia sea conocida. En medio de este tiempo, tu obra sea conocida. Pues está sucediendo. Este es un ejemplo de lo que ya está haciendo el Espíritu de Dios. Como en todos los movimientos de la iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana, inmediatamente los conceptos, las formas, los tipos de pensamiento teológico dividen a los creyentes. Y entonces unos dicen, no, es un falso avivamiento, es pura emoción, allí esto no es de Dios. Y otros dicen, al contrario, sí, este es un mover de Dios, porque se está predicando la palabra, porque se está adorando, porque hay quebranto, porque muchos jóvenes están viniendo a salvación. Y entonces la gente empieza a confundirse, decir, bueno, pues ¿quién tiene la razón? ¿Verdad? Lo interesante es que este evento nadie lo convocó. O sea, no hubo una organización eclesiástica, no hubo una congregación, no hubo un apóstol o un ministro de sanidades que hubiera convocado en este lugar esa concentración. Esto ya es importante. O sea, ¿de qué hablamos? De un movimiento espontáneo. Es espontáneo. Y qué casualidad que sea espontáneo entre los jóvenes. Y entre jóvenes que estaban en una rutina. Nosotros sabemos que la sociedad norteamericana está pasando por momentos muy críticos socialmente. Ellos están a la vanguardia de todo lo negativo dentro de nuestra sociedad. Es decir, todo lo que tiene que ver con la identidad de género, el aborto, los matrimonios homosexuales, todo eso que oímos, ¿verdad? Tanta perversión y desviación, ha nacido en la sociedad norteamericana. Y lo más atacado son los jóvenes. Ellos son los más cautivos de eso. Los jóvenes tienen una, pues no un rechazo, pero sí una frialdad y una indisposición hacia las cosas de Dios, porque están cansados de las formas religiosas. Ya no quieren asistir a las iglesias, no quieren tener que ver nada con pastores, no quieren tener nada que ver con grupos religiosos, y entonces la gente ya no va. Entonces no es circunstancial que esto suceda en un auditorio de una capilla que nada tiene que ver con o sea, no fue en una congregación, no fue en las instalaciones de una iglesia, no fue en un auditorio convocado expreso para eso. Es un lugar de reunión de estudiantes. Pero, estudiantes que obligatoriamente tienen que tener tiempos especiales de oración o de lectura de la palabra 2 veces por semana. Entonces, ¿qué sucede? Pues muchos ya no van. O sea, ese lugar debería estar lleno de los mismos estudiantes y ya no asisten porque, una sesión más, ¿eh? ¿Qué interés va a haber? Y de pronto, ahora todos quieren estar allí. Ahora todos quieren estar ahí. Y ya no solamente los de ahí, sino de diferentes partes. Están llegando de diferentes partes del mundo a este lugar, a ser parte de ese avivamiento. Y entonces nos debe mover a nosotros como iglesia a cuestionarnos realmente si entendemos lo que es un avivamiento, si sabemos del mover de Dios o no, y de qué participación tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? La Biblia no define con claridad que diga esto es un avivamiento. Hay citas, hay pasajes que hablan de la obra de Dios en avivamiento, pero no porque lo esté definiendo. Entonces, a partir de esos pasajes es como nosotros podemos darnos cuenta de que Dios habla cuando habla de un avivamiento, ¿verdad? Y una de las cosas que dijimos es que el avivamiento comienza en Dios, no comienza en personas, es decir, no viene de seres humanos. O sea, el ser humano no puede forzar un verdadero avivamiento. No una iglesia que organiza una reunión o un ministro va a provocar un avivamiento. Entonces, eso queda descalificado. Viene de parte de Dios. Y Dios lo hace como Él quiere, con quien quiere, a donde Él quiere, ¿verdad? Entonces, muchos que están cuestionando que porque es un movimiento que no nació de una iglesia,
que porque no está dirigido por ningún ministro, etcétera, están poniendo sus ojos en las formas y están pasando desapercibidos que Dios trabaja como Él quiere, que Él es soberano, ¿verdad? Otra cosa, el avivamiento del Espíritu Santo no está solo en un lugar. Esto es algo que debemos aprender. Es decir, ahorita la gente de todo el mundo, quien puede, iglesias y personas, quieren estar allá, en Asbury, en ese lugar precisamente, porque allí está el mover de Dios. La pregunta es, ¿solamente allí estará el mover de Dios? ¿Qué dicen los creyentes? Es necesario que nos vayamos todos a Asbury, a Kentucky, para poder experimentar a Dios. No, eso no es bíblico. ¿Dónde está Dios? Está en sus hijos, está en cada uno de sus hijos y está con los hijos que están reunidos, que están congregados en un mismo espíritu, una misma fe. ¿Dónde puede haber ese mismo avivamiento? Aquí, aquí, ¿sí? No tenemos que irnos hasta allá. O sea, pensar que solamente o creer que un avivamiento se da en cierto lugar es regresar a la idea de que son los lugares donde Dios se mueve, ¿verdad? De que Dios está en un templo, de que Dios está en un auditorio, de que Dios está solamente con ciertas personas. No, Dios está en todo aquel que ha oído y ha creído y camina con Él y tiene el deseo de decirle, como dijo Habacuc, aviva tu obra en mí. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Si esto está sucediendo, que es real, que ya aquí estamos viendo testimonios en las imágenes, puede suceder en tu vida y en mi vida y entre nosotros. Es decir, es una realidad que el Espíritu se está moviendo, que el Espíritu quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Ya lo está haciendo, ¿verdad? Ya está sucediendo. Este solamente es un ejemplo. Y puede suceder en muchas partes y de manera inesperada. Decía un pastor el día de ayer, me encantaría que yo llegue a la reunión donde suelo congregarme con mi congregación y que al yo llegar estuviera ya lleno, de que la gente está buscando de Dios, porque el Espíritu los movió. Nos gustaría que algo así sucediera. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo en ti, Dios puede hacerlo en mí y lo puede hacer en nosotros. Podemos ver la cita de Habacuc 3:2. Beto. Quiero mostrarles en la escritura ¿Está ahí? Esta es en el Antiguo Testamento, es el profeta Habacuc en el capítulo 3, hablando de avivamiento. ¿Se acuerdan que hablé de avivamiento en el momento en que Jonás fue a predicar a Nínive? ¿Se acuerdan? Ese fue el mensaje donde empezamos a entrar en la enseñanza de avivamiento. Lo que sucedió en Nínive fue un gran avivamiento. ¿Cómo empezó ese avivamiento? Con la predicación de la palabra. Él fue y anunció lo que Dios le mandó que dijera. En 40 días Nínive será destruida si no se convierten al Señor. Es decir, anunció juicio y anunció un llamado a buscar a Dios. ¿Y qué sucedió? Que la gente de Nínive se arrepintió, cambió su manera de pensar, comenzó a orar a Dios y Dios los perdonó. Perdonó a esa ciudad, perdonó a esa generación y a sus descendientes. Fueron restaurados. Hoy, en una sociedad como la norteamericana, que está abundando en pecado, se manifiesta la gracia salvadora. Y se manifiesta en un grupo de jóvenes, de estudiantes, de manera espontánea. ¿Qué está haciendo Dios? Poniendo una señal para que nos demos cuenta de que es real,
que hace 8 días o 15 días estábamos hablando de un terremoto donde miles, ahorita llevan más de 40,000 muertos en la ciudad de Turquía y Asiria. Juicio, hay juicio ahí. Y mientras que esa es una gran noticia que cundió por todo el mundo, a las 100 semanas estamos viendo la obra de Dios avivando el fuego entre los jóvenes. Sí, Dios está actuando. Y no es casualidad que sea en los jóvenes. Sí, Dios está tratando de rescatar un remanente para salvar a esta sociedad. Y va a empezar, o ya empezó, por este lugar en los Estados Unidos, pero lo quiere hacer también entre nosotros, en Morelia, en México y en diferentes ciudades del mundo. Hay urgencia por rescatar a los jóvenes, por rescatar a un remanente que Dios quiere de esta generación para salvación a generaciones que vienen por delante. El hombre no lo puede hacer, la sociedad no puede salvarse a sí misma. Va a ser necesario que Dios haga la obra y la va a estar haciendo en jóvenes, en matrimonios jóvenes. Y los adultos lo veremos y nos gozaremos de eso. Pero la obra poderosa de transformación está en lo que Dios está haciendo a través de los jóvenes. ¿Qué dice Habacuc? En medio de este tiempo, da a conocer tu obra. Avívanos. Esto fue anunciado allá y vimos los testimonios de lo que Dios hizo, incluso con gente que no era de su pueblo, como es el caso de Nínive. En el libro de la primera carta, es la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, le dice a su hijo en el Espíritu. Timoteo era un joven discípulo de Pablo, que estaba empezando a pastorear una iglesia. Le dice, te aconsejo, por eso te aconsejo. Primero está hablando Pablo de cuánto añora y cuánto admira la fe, la dedicación, la entrega, la pasión de Timoteo por predicar el Evangelio. Y después le dice en el versículo 6, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. ¿Cuál es ese don? El don del Espíritu de Dios en él. ¿Y qué le está diciendo? Aviva el fuego. No le está diciendo que espere a que venga el fuego. ¿Qué le está diciendo? Que avive. ¿Dónde lo tiene Timoteo? En su interior. O sea que ¿dónde empieza el avivamiento? ¿Verdad? El avivamiento empieza en sus hijos. Empieza en los que ya son salvos. Y de ahí se extiende a traer salvación a los que no le han conocido. A traer salvación a los que están bajo juicio. Y entonces muchos vendrán al arrepentimiento, que significa cambiar de manera de pensar y de acercarse a Dios. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Y antes habla de la fe que tiene Timoteo. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, después de estar orando y esperando el derramamiento del Espíritu Santo, finalmente llegó. Se derramó el Espíritu en el día de Pentecostés, ya hemos hablado de esto. Es un avivamiento, el primer avivamiento de la iglesia naciente. Y esos 120 que estaban allí reunidos experimentaron la presencia poderosa del Espíritu Santo, como estos jóvenes que están ahora en el auditorio de la universidad. ¿Y qué sucedió? Dice que empezaron a hablar en lenguas, empezaron a orar, a alabar a Dios, a decir la palabra de Dios. Y todos los que estaban allí, que eran de diferentes naciones, los escuchaban hablar en su idioma. ¿Verdad? Fue un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Pero hubo gente que empezó a murmurar y decir, estos están borrachos. ¿Verdad? Son las 10 de la mañana y estos ya están borrachos.
O sea, siempre va a haber alguien que no discierne espiritualmente y empiece a decir cosas que no son y a confundir. Y entonces Pedro salió y le dijo, no, esto que ustedes están viendo es lo que Dios dijo que iba a suceder, ¿verdad? Y entonces él se refirió al profeta Joel. En Hechos 2, 16 al 18, dijo, esto es lo que está escrito por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. No dijo que sobre algunos. ¿Sobre quién? Y esto ya sucedió. Hace 2000 años que esto sucedió. Dice Pedro, hablando del pasaje, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 16. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Quiénes? No es nuevo lo que está hoy sucediendo. Este es el plan de Dios, este ha sido el propósito de Dios. ¿En dónde empieza su obra? En creyentes, en hijos de Dios que Él tiene elegidos y reservados. Y son jóvenes. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué significa esto? Hablarán la palabra de Dios. Declararán para salvación, para arrepentimiento de muchas personas que vendrán al conocimiento de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Nuestros hijos y nuestras hijas. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea que nos va a mandar a dormir a nosotros. Mientras no, si nos va a dar sueños de las cosas grandes que vienen para caminar hacia allá. Ajá. ¿Les da gusto? Dice en el versículo 18, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sí? Esto es lo que está sucediendo. Lo que se está viendo allí en la universidad es esto. Jóvenes que están profetizando. No hay nadie en esa reunión que les esté diciendo qué hacer. Nadie les dijo qué hacer. No es una congregación, no es una reunión de culto de una iglesia. Todo es un mover del espíritu espontáneo. Va a ser interesante saber qué suceda después de esto, ¿verdad? Porque los avivamientos son olas, les había dicho. Vienen olas y se regresan. Entonces no sabemos cuánto dure esta ola, y a lo mejor ya la semana que entra pudiera ser que se termine, o al contrario, puede ser que siga, ¿verdad? Ajá. Pero como, exacto. Lo interesante es qué cambios se van a generar, cuántas iglesias y diferentes naciones serán impactadas con esto. No es la primera vez que sucede este tipo de experiencias. En el año 1970, allí mismo, en ese lugar, ya hubo una experiencia de este tipo. Entonces, algo tiene Dios para con esas personas, ya lo quiere hacer en medio de esa sociedad, y algo está haciendo en medio de nosotros. Y yo quise hoy darles esta primicia a ustedes porque es una confirmación de lo que Dios nos está hablando. Es decir, la palabra que hemos estado recibiendo desde enero y en estos días es verdad. Dios es fiel a su palabra y es para contigo y para conmigo. Les decía, la palabra tiene aplicación a 3 niveles: personal, congregacional y universal como iglesia. Entonces Dios está trabajando con su iglesia a nivel mundial. Dios está trabajando con Casa de Bendición, y Dios está trabajando con tu vida de manera personal y con la de cada uno de los hermanos de nosotros, ¿verdad? Y eso es para alabar al Señor y darle gracias, ¿verdad? Y que seamos privilegiados de poder estar recibiendo esta dirección de parte de Dios y de todo lo que Él va a hacer.
De tal manera que de esto que estamos compartiendo se desprende una prioridad en la oración. Hay una prioridad para este mes en cuanto a intercesión, y eso es lo que quiero invitarles a que estemos orando, que cada uno, y podamos hacer extensivo esto a los hermanos, estemos desarrollando, participando de la oración de intercesión. ¿En qué consiste esta oración de intercesión? Nos estamos uniendo a miles de creyentes que están empezando a participar esta semana de este mover. ¿Cuáles los motivos de oración? Que Dios rescate a la siguiente generación, que Dios rescate a miles de jóvenes, que rescate miles de matrimonios jóvenes que hoy tienen niños pequeños y que están necesitados de sabiduría y poder de Dios para formarlos en sabiduría y en protección de lo que está sucediendo en el mundo, porque los tiempos difíciles se van a ir acrecentando, cada vez se va poniendo esto peor, pero en el pueblo de Dios hay salvación, en el pueblo de Dios hay bendición. ¿Y qué necesitamos? Que nuestros jóvenes, que nuestros niños estén en ese mover de protección. Hay que sostenerlos en oración. La intercesión es por nuestros hijos, la intercesión es por los hijos de nuestros hijos, porque las siguientes 2, 3 generaciones estén firmes en el Señor, estén reconciliados, fortalecidos en Dios, y que los hijos y los nietos y las familias descendientes de nosotros que se han apartado de Dios, porque hay muchos que se han apartado hoy, ¿sí? Aquí entre nosotros y fuera de nosotros, están escépticos, están capturados por el mundo, están cansados de la religiosidad, están cansados y frustrados porque no han visto ni han tenido una experiencia personal de la vida en el Espíritu, y entonces se han alejado. ¿Qué necesitamos hoy? Que el Espíritu avive la obra, que esto que acabamos de ver en los versículos que leímos sea avivado en ellos. Oremos por eso, por reconciliación, por avivar el fuego del Espíritu, que sean llamados a volver, que recuerden que Dios los ama, que Él comenzó una obra en ellos y que los traiga nuevamente a su reino. Y los que aún no le conocen, que sean salvados, que haya un alcance, que haya salvación y que vengan al conocimiento de Dios. ¿Podremos participar de esto? ¿Verdad? Yo creo que es un momento muy oportuno para participar, y que sería poder llevar a más esto que hoy ya es un avivamiento, que nosotros lo podamos extender a nuestras vidas, a nuestra iglesia y a más personas que nos están o que están cerca de nosotros. Amén. Vamos a este momento de pie. Queremos crecer, Señor. Queremos menguar para que crezcas tú, Señor. Que cada día nuestro yo, ese falso yo, vaya disminuyendo, Señor. Y que tu Espíritu en nosotros sea cada vez más manifiesto, Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Aviva el fuego, Señor. Padre, ilumina nuestro entendimiento. Que por tu palabra, Señor, nuestra fe sea acrecentada, fortalecida, Señor. Porque sabemos que no es un asunto intelectual, no es un asunto de religión, no es un asunto de hombres, Señor. Es la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor. Y es una obra, Señor, que solamente por medio de la fe podemos tener acceso a ella, Señor. Que ese don de fe que has derramado en tus hijos por la palabra crezca, Señor. Crezca, se desarrolle, se fortalezca, Señor. Padre, hoy así reunidos oramos, Padre, primeramente por nuestros hermanos, por las familias de esta congregación, Señor. Padre, aviva el fuego en cada uno de nosotros, Señor. Que no seamos movidos por las circunstancias, Señor, sino afirmados en tu palabra. Haya un anhelo, una hambre, una sed, Señor, de buscarte, de crecer en el conocimiento de Dios y de crecer en el amor unos con otros, Señor. Padre, somos parte de un mismo cuerpo, Señor. Y hoy hay brazos, hoy hay pies, hoy hay ojos, hay oídos que no están aquí, Señor. Se disminuye tu cuerpo, Señor. Se disminuye tu iglesia local, Señor.
porque aún no, Señor, hemos entendido, aún no hemos avanzado a tal nivel de madurez, de compromiso, Señor, donde tu reino sea lo primero, Señor. Nos lo has dicho, Señor, muchas veces, en tu palabra lo vemos, pero no lo hemos experimentado todavía, Señor. No hemos alcanzado ese entendimiento, que primero es buscar tu reino, Señor. Primero es buscar tu reino y tu justicia, y todo lo demás viene por añadidura, Señor. Y qué ejemplos nos da, Señor, que tú sostienes todo el universo, Señor, con tu palabra, que tú sostienes las aves, que sostienes la naturaleza, y que aunque está a nuestra vista, no nos damos cuenta, Señor, que eres tú el que por tu palabra sostiene todo, Señor. Y que si sostienes todo, puedes sostenernos a cada uno como hijos e hijas tuyas, Señor. Que nada nos faltará si estamos primeramente priorizando tu reino, Señor. Aviva el fuego en nosotros, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, Señor. Que podamos abrir nuestros ojos espirituales, Señor. Que nuestro oído espiritual esté sensible a lo que tú estás haciendo, Señor. Líbranos de toda confusión, Señor. Líbranos de las voces que nos detienen, que nos obstaculizan, Señor. Danos la autoridad, el poder. Más bien afírmanos, porque ya nos lo has dado, Señor, para gobernar las circunstancias, para gobernar nuestra misma propia vida, Señor. Que no cedamos, Señor. Padre, y levantamos también nuestra voz por nuestros hijos, por las siguientes generaciones, Señor. Anhelamos, Padre, que todos los que se han de alguna manera enfriado o apartado, regresen, Señor, a tus caminos, Señor. Avive el fuego en ellos, despiértalos, Señor. Anhelamos, Señor, que nuestros hijos vengan, Señor, avivados, llenos del fuego de tu Espíritu, Señor. Que no se esté esperando un lugar a donde ir, sino que el fuego interior de tu Espíritu sea, Señor, el que avive la pasión, el entusiasmo, y estemos todos, Señor, reunidos en tu nombre, Señor. Padre, trae gran salvación en medio de nosotros, Señor. Sabemos que hay muchos que aún no te conocen, Señor, en nuestros mismos familiares, Señor. Rogamos por ellos, Padre, porque tu obra de salvación se extienda grandemente en este tiempo, Señor. Dales a conocer de tu amor, revélate a sus vidas, Señor. Oh, Padre, anhelamos, Señor, anhelamos que ese fuego en nosotros esté intenso, Señor. Que no quepamos ya más en este lugar, Señor. Que tengamos que extendernos a otro sitio, Señor, porque tú estás avivando tu obra en medio de nosotros, Señor. Así lo oramos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Con esto casi estamos terminando. Ha sido una primicia que Dios tenía para nosotros, y yo sé que por algo fue para los que estamos aquí. Amén. Seguimos en el pendiente del tema de hoy, el proceso de transición. Es una palabra muy importante. Lo que hemos estado leyendo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, es una carta escrita por Pablo a una iglesia, principalmente de gente que venía del paganismo, de origen griego, y que nunca habían oído del Dios verdadero. Y que Pablo llegó, predicó el evangelio con mucha oposición. Cuando Pablo llegó a predicar el evangelio por primera vez en ese lugar, lo único que logró juntar fue un pequeño grupito de personas. Y aún no terminaba de consolidar a ese pequeño grupo cuando vino la oposición. Y lo persiguieron y tuvo que salir huyendo de la ciudad de Corinto y dejar una pequeña célula que conocía el evangelio. Luego llegó Apolos, otro discípulo, y continuó la obra. Y esa obra en Cristo creció en ese lugar. La iglesia creció. Cuando digo la iglesia no hablo del edificio, ¿verdad? Todos entendemos. Fue
de la asamblea de congregantes creció. Cuando Pablo les escribe, esta asamblea de creyentes ya había dado lugar a divisiones al interior de la iglesia. Entonces ya había seguidores de Pablo, que eran seguramente de los primeros que lo conocieron a él, y ya había otros seguidores de Apolos, ya había otros que ya más bien se decían seguidores de Pedro o seguidores de otro predicador. Es decir, sí había crecido la asamblea de congregantes, pero había división entre ellos, no había unidad. Y no solamente eso, aparte había pecado tolerado al interior. Como ellos en su anterior vida eran propicios, ¿verdad?, al paganismo, a la perversión sexual y a cosas tremendas, ofrecerles alimento y sacrificios a los ídolos, eso se había penetrado a la iglesia. Y entonces Pablo les escribe una carta de exhorto, de ánimo, para que se den cuenta quiénes son. Entonces toda la carta realmente nos está hablando de la transición que necesita la iglesia de Cristo, la transición que necesita cada creyente. ¿Qué es la transición? La transición es un cambio de estado, un cambio de posición, un cambio de temporada, un cambio en el tiempo, de un tiempo que vivimos a otro, de una cultura a otra. La transición es ese punto intermedio entre el lugar donde estábamos y el lugar a donde vamos. Pablo los está instruyendo y les está hablando y animando, diciéndoles, vamos hacia la perfección. Como hijos de Dios vamos hacia la perfección en Cristo, pero todavía no llegamos. Y por eso sé que lo que están viviendo es producto de eso. No los está condenando, ¿verdad? No condenaba a nadie. Le está diciendo, entiendo su situación. Vemos en el capítulo 13 que leíamos el día de ayer, el capítulo 13 que habla sobre el amor, y específicamente el versículo 11, 13:11, dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, pensé, hablé y viví como hombre. Y entonces nos muestra, en ese versículo que es central en la carta, lo que es una transición. Todos estamos, desde que nacemos, en una transición. Nacemos en medio de una transición. No la recordamos, pero la transición entre estar en el vientre de nuestra madre y salir, nacer este mundo, es traumática la experiencia. Nadie de nosotros la recordamos, porque estamos pues recién nacidos. Pero estábamos en el vientre de nuestra madre en un lugar privilegiado. Privilegiado. Lo teníamos todo ahí. No nos faltaba nada. Así estamos en el Espíritu. Los que estamos en el Espíritu de Dios, estamos delante de Dios y en la condición de hijos de Dios, en ese estado de protección, de sustento, de provisión, donde Dios lo da todo. Lo da en abundancia. Así estábamos cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. Pero se acabó ese tiempo a los 9 meses. Se acabó. Y entonces, ¿qué sucedió? Expulsados al mundo. Eso es traumático en la vida de un ser humano. ¿Sí? Por eso, al nacer el bebé, pues inmediatamente llora. ¿Sí? Experimenta el frío, experimenta el hambre, experimenta la ausencia de la madre, ¿sí? Y el vacío viene inmediatamente, ¿sí? Estaba en un lugar cómodo, perfecto, sustentado, y de pronto es lanzado al mundo y comienza la transición. Dice Pablo, cuando era niño, ¿sí? Ese bebé va creciendo, desarrollando diferentes etapas, y bueno, llega un momento en que, pues como los niños que vemos hoy aquí, ¿verdad? Tienen cierto entendimiento, tienen cierta conducta, pero no son perfectos todavía. No han alcanzado el propósito, el destino, la madurez a donde van. Entonces, todos hemos pasado por ahí, ¿sí? Unos estamos más aventajados, otros estamos menos, pero vamos hacia la perfección en Cristo, ¿sí? Vamos hacia la perfección. Estamos en un proceso de transición. Entonces, de esto quiero
poder hablar, ya no hoy, el próximo domingo, primero Dios, profundizaremos. Es importante que nos demos cuenta que hay transiciones en nuestras vidas. ¿Y qué significa la transición? Si a nosotros como bebés, estando en el vientre de la madre, nos preguntaran, ¿quieres salir? ¿Tú qué dirías? ¿Verdad que no? Nos resistiríamos, ¿sí? Pero ya estamos afuera. ¿Sí? Conocimos el mundo, conocimos la vida, estamos pasando etapas diferentes de la vida. Y ya tenemos ahora retoños, hijos, que están pasando por esa misma experiencia. Cuando no entendemos las transiciones, podemos resistirnos, ¿verdad? Pensando que era mucho mejor lo que teníamos que lo que está por delante, ¿sí? Y la Escritura nos lo muestra de diferentes maneras. Y Dios quiere alumbrar nuestro entendimiento y que nos demos cuenta que vienen cosas mejores, que vamos hacia la perfección y que estamos en tránsito, estamos en movimiento. Transición es movimiento, es paso, es traslado. ¿Sí? Les decía, y he estado repitiendo, esta es una nueva temporada. Hemos iniciado una nueva temporada, este 2023. Ya la iniciamos, ya estamos caminando en ella. Y es una temporada marcada por el favor de Dios. Es un tiempo de bendición, que hay que aprovecharlo, que hay que experimentarlo, que hay que crecer en él. Van a suceder eventos especiales como el que acabamos de mencionar, de Asbury. Así van a suceder, pero van a suceder en tu vida, en esta congregación, en la iglesia. Va a haber, cuando digo eventos especiales, hablo de cosas que Dios solamente puede hacer, de cosas que no habías visto, que no habías experimentado, las vas a poder experimentar por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen, quiero? Sí, quiero. Que eso que está sucediendo allá suceda aquí, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios está aquí, está aquí. Lo que sucede en otro lugar puede suceder en mi propia vida y se va a expresar, se va a manifestar en aquella área donde lo estemos necesitando, sin olvidar que todo es para el cumplimiento de su propósito eterno. No se trata nada más de mí, no se trata nada más de casa de bendición, es para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Que Cristo sea conocido, que Cristo sea desarrollado en nuestras vidas y sea expresado hacia los que aún no le han conocido. En eso estamos trabajando. Por eso se está liberando, ya se está liberando en este momento una temporada de arrepentimiento en nuestras vidas y en la de mucha gente. Una temporada de salvación, de amor y de prosperidad, de estabilidad y de abundancia, porque Dios ya está trabajando, ya está, Él no lo ha dejado de hacer, y si Él lo está haciendo, todo va a cambiar. Estamos en transición, todo va a ser diferente. ¿Cuándo dicen amén? Dice Apocalipsis 21, versículos 5 y 6. Apocalipsis 21, 5 y 6. Ya he mencionado esta cita. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién estaba sentado en el trono? Jesucristo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Qué va a hacer? Todo nuevo. Y me dijo, escribe, le dijo a Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que Dios nos ha estado hablando, lo que hemos estado atesorando en nuestro corazón, son palabras fieles y verdaderas. Y dice el versículo 6, y me dijo, hecho está. Hecho está. O sea, no es que venga, es que ya está hecho. Ya está hecho. ¿Qué necesitamos? Verlo espiritualmente, percibirlo y participar de ello. ¿Cuánto lo quieren? Vamos a terminar de esta manera. Vamos a estar de pie.
Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 43, versículos 18 y 19, anunció antes del nacimiento de Cristo estas mismas palabras, aproximadamente unos 700 años antes de que Cristo naciera en este mundo. Decía el profeta Isaías: olviden las cosas de antaño, olviden las cosas del pasado, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Esta es una realidad de Dios hoy para nuestras vidas. ¿Qué está diciendo? Olviden las cosas del pasado. Todo lo que es pasado ya es historia. Aún lo bueno ya sucedió. Ya olviden las cosas del pasado. No vivan en el pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Yo voy a hacer algo nuevo. Dice, ya está sucediendo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Pregunta él. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en los lugares desolados. La obra de Dios ya se está haciendo en tu vida, en nuestra vida y en la de nuestros seres amados. Dios está funcionando, trabajando, y lo hace también con nuestra iglesia. Estamos en transición. Si no lo vemos ya completo, pero ya estamos. Ya no estamos donde estábamos. Ya no estamos donde estábamos. Este es nuestro presente. Y tampoco permaneceremos en donde estamos, porque estamos en tránsito. Vamos hacia algo superior. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel y es verdadera, Señor. Y porque hoy podemos ver, oír, experimentar la realidad de lo que tú has estado hablando para esta nueva temporada, Señor, para este inicio de 2023. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de ser participantes de la obra de tu Espíritu Santo en medio de este tiempo, Señor. Gracias porque podemos ser testigos de lo que tú ya estás haciendo, Señor. Gracias porque esta será algo poderoso en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, hoy te decimos, Señor, aviva el fuego de tu obra en nosotros, Señor. Que nos demos cuenta, que sepamos, que podamos dejar las cosas del pasado y nos extendamos a lo que viene delante, Señor. Que aprendamos a vivir en medio de las transiciones, Señor. Que si ya hemos superado otras etapas en nuestras vidas, igualmente lo haremos en lo espiritual, Señor. Que este yo nuestro, el yo de la carne, mengue, Señor, y tu Espíritu en nosotros crezca, Señor. Cristo sea una realidad en nuestras vidas y a través de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno y de cada uno, Señor, de mis hermanos, aún por los que están ausentes, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo, Señor. Padre, venga una completa sanidad a sus cuerpos, a sus almas. Se ha renovado su mente, Señor. Padre, que seamos hijos e hijas entendidos de los tiempos que vivimos, Señor. Hombres y mujeres confiados en tu palabra, Señor. Que caminemos no por vista, sino por fe, Señor. Padre, que tu palabra permanezca en nosotros, que sea abundante, Señor, en cada uno de nosotros, porque ese será el alimento y el sustento para caminar en medio de esta nueva temporada, Señor, que será por la fe, no en nuestras fuerzas, no de maneras humanas, sino totalmente caminando dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor, sabiendo que en esta transición no estamos solos, no vamos cada uno en lo individual, sino que tú vas en nosotros y con nosotros, Señor. Que haya mayor gloria en cada uno de nosotros, Señor, así como está escrito, Señor, que tú nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Ni tribulación,
ni terremotos, ni diferentes siniestros, ni las cosas que oímos que pasa el mundo. Nada nos separará de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.